Saludos amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestros varios servicios satelitales. Y por supuesto a través de las páginas web en cualquier parte de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Como ustedes saben, cada vez que comenzamos el programa cómodamente sentados es que viene una tertulia de esas que hay que grabar y conservar. Y no es para menos, porque el tema de la economía está tan en boga como lo ha estado siempre, pero con matices un poco más dramáticos. Estos días les mostrábamos en dossier directamente desde Estambul, la convulsionada Estambul, donde la juventud y los no tan jóvenes quemaban todo lo que representara bancos y sistemas económicos, mientras el Fondo Monetario y el Banco Mundial se reunían y un caradura como Dominique Strauss-Kahn hacía una especie de mea culpa de retirada y decía que en las actuales circunstancias lo que cabe esperar es que 90 millones de personas se queden en situación económica terrible, que los países que están en menor desarrollo relativo ya no están hablando de crisis sino de un caso de vida o muerte, y que la tremenda convulsión social podría hablarse como consecuencia de ella hasta de guerra. Bueno, así están las cosas. Si estos que son los que se consideraban los gurúes del neoliberalismo y que nos estuvieron aplicando la doctrina año tras año, década tras década, hablan así, ¿qué mea culpa están haciendo y qué salida están buscando? Bueno, en nuestro medio hemos tenido catedráticos que se le han enfrentado cara a cara a tipos como Strauss-Kahn y le han dicho: usted va mal y usted se está equivocando y todo lo que están haciendo no funciona, y no necesitamos importar teorías ni que vengan a decirnos cómo hacer las cosas. De hecho, Venezuela, que en medio de esta crisis global se ha dado el lujo de tener 23 trimestres consecutivos de crecimiento económico, algo que se le ha atravesado aquí a cadenas como CNN, Fox y todas las que quiera nombrar, ahora tiene que ajustarse a una realidad que no escapa ni a lo que se venía previendo desde hace tiempo, ni a lo que se está haciendo ahora, ni a lo que se ha proyectado a futuro. Por eso tenemos hoy un invitado de los que siempre tenemos enorme placer en recibir. Y me refiero a uno de los miembros del gabinete de la República Bolivariana de Venezuela. Con nosotros está el doctor Jorge Giordani, quien es ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad de Bolonia en Italia, tiene una maestría en el área de planificación en el CENDES, un doctorado en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, trabajó en la CanTV desde 1964 a 1973, luego comenzó su labor como profesor en la asignatura de Planificación Social en la Universidad Central de Venezuela hasta 1999, entre otras cositas es autor de unas 80 monografías y tiene publicado 18 libros. También es el creador del actual modelo de desarrollo económico y social de nuestro país y es profesor titular jubilado de la UUCB. Pero además es el hombre del cual todo el mundo esperaba en una jornada como hoy que diera a conocer lo que la oposición negacionista esperaba poder endilgarle el nombre de un paquetazo, ¿no? Paquete económico. Resulta que no hay tal paquete, resulta que estamos en la corriente estamos de estilo William James, ¿no? La corriente del pensamiento. No hay ningún paquete, es la aplicación etapa por etapa de lo que se viene previendo desde mucho antes de que este gobierno llegara al gobierno, y además se ha previsto a largo plazo lo que se va a hacer. Cuéntenos cómo es eso, querido amigo. Bueno, Walter, primero, buenas noches, y es un placer en este programa que entiendo tiene casi una cobertura global, no solamente en América Latina, América del Norte, sino también en Europa y hasta Australia. Entiendo que recibe reportes de amigos venezolanos y gente que ve este programa para informarse sobre lo que ocurre en nuestro país.
gracias a las páginas web hay grupos de latinoamericanos, como miles han emigrado a Australia, y se reúnen para ver el programa y lo debaten, ¿no? Así que le duela mucho, pero es la realidad. Qué bien entonces esta oportunidad de poder conversar, porque esto es casi un conversatorio, un diálogo entre amigos, ¿no? No tiene otra intención, y me siento muy honrado de tenerte aquí. Pero como yo hablo con el profesor, lo voy a tratar de usted. Magister de Vetur, perpetua reverencia. Bueno, fíjate, yo creo que la oportunidad, esto que llaman paquete, tiene como un sentido de ocultamiento. Paquete oculta algo, ¿no? Y si hay algo, hay una cuestión que ha mostrado el presidente, bueno, desde que lo conocimos el 4 de febrero de 1992, quienes no teníamos contacto con él, es su léxico y el hablar directo al pueblo venezolano, que nos sorprendió en ese momento, en esa madrugada de la rebelión militar. Y ha sido una política que vino él con su trabajo, con su formación de militar, pero también pagó 2 años, porque después de febrero él salió en 1994, recuerdo que eso fue en una Semana Santa, aproximadamente en esos días, o sea que pagó una cárcel, y esa cárcel creo que se constituyó en una escuela. Allí tuve la oportunidad de conocerle junto con otros compañeros de la Universidad Central, que estábamos preocupados en esos momentos, sobre todo después de la ocurrencia del Caracazo. Qué tragedia la nuestra, porque todavía ni siquiera a tanto tiempo sabemos cuántas personas murieron y en las condiciones que lo hicieron. En este momento se están haciendo unas nuevas investigaciones. Esa preocupación, ese tesón, esa perseverancia y ese empeño, ese compromiso que ha tenido el presidente Chávez en términos del ser humano es lo que nos trae en parte a nuestra conversación. ¿Para qué sirve la economía, Walter, si al final de cuentas no va en beneficio del ser humano? Y en las políticas que se dieron en los años 80, la economía aparentemente era el centro de todo, y el ser humano, lo social, era algo que derivaba, era una consecuencia de una política. Entonces se atendía al niño, a la mujer embarazada, al anciano, a la persona con problemas de manera compensatoria. Y aquí hay un cambio radical que se da después que el presidente, inclusive durante la campaña electoral y aquella agenda alternativa bolivariana que recuerdo perfectamente porque se trabajó directamente con él y que se publicó en julio de 1996, y había 2 elementos fundamentales: el recuperar la soberanía de nuestro recurso natural y el pagar la deuda social. Aquí viene un dato a la mente. En 1989, el Morgan Guaranty Trust decía que los venezolanos poseíamos en el exterior 89.000 millones de dólares. Y qué casualidad, cuando intentábamos hacer unos cálculos del monto de la deuda social acumulada, estamos hablando de finales de los años 80, nos daba un orden de magnitud de unos 100.000 millones de dólares. Es que hubo durante un cierto tiempo una transferencia de recursos que eran públicos y se transformaron en recursos privados, pero privados no en las manos de los 27 o 26 millones de venezolanos, privados en las manos de 20, 30.000 personas. Y esa transferencia de recursos, pongámoslo un interés muy bajo, de 1989, estamos hablando, ¿cuánto? 11 y 9, 20 años, ya es una generación. Eso puede perfectamente pasar de los 100.000 millones de dólares. Entonces, lo que se transfirió al exterior en términos de magnitud 1 a 1 era lo que se le debía al pueblo venezolano. Y uno de los méritos que comienza a aparecer después que el presidente Chávez gana las elecciones en diciembre del 98 era cómo comenzar a pagar esa deuda social. Y eso ha sido una política permanente desde el 2 de febrero de 1999. Y en este momento se ven los frutos, porque ha sido una constante a lo largo de todos estos años, aún con los graves eventos que sucedieron en abril del 2002 y en el sabotaje petrolero del 2000, a finales del 2002 e inicio del 2003.
esa política constante que la ve con tanta pasión el presidente ahora cuando se está recogiendo, y en el sentido autocrítico, lo que está sucediendo con los hospitales. Hoy en día hubo un acto con el presidente de los compañeros que se incorporan al ejército de médicos y compañeros, y bueno, por supuesto que tenemos que agradecer siempre al pueblo y al gobierno cubano por el aporte que nos han dado, pero ahora son ya venezolanos que se incorporan a esto. Entonces, la política social inclusiva, el incluir, el venir acá de ese ser humano que era compensado con algunas medidas, sea un niño, una mujer embarazada, un anciano, hoy son el centro de la política. Y cuando los economistas hablaban en los años 80, bueno, y ahora la referencia que tú haces al Fondo Monetario Internacional y todo, y parece que no tuvieran la cara para lavarse un poco la vergüenza de que parece que fueran nuevitos en estas experiencias cuando fueron ellos los grandes promotores. Actúan como testigos y no como factores. Son cínicos de la historia. Es increíble. Walter, y eso que está pasando en Estambul, yo lo viví en el Comité de Desarrollo que Venezuela representa a México y a España en la reunión de abril. Yo no fui ahorita a Estambul, estaba nuestro representante José Alejandro Rojas Ramírez, porque estamos metidos en Venezuela, en el fondo, tratando de ver qué es lo que está ocurriendo con nuestro país y cómo resistimos a este embate de una crisis que no es coyuntural, no es la caída del Lehman Brothers, del ícono del capitalismo mundial, la General Motors o la Chrysler. Es la crisis, como nos dice el profesor Mesaros, estructural del capital, porque esta no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural que viene madurando desde los años 70, o sea que ya tenemos casi 2 generaciones. La guerra del Vietnam, ¿acaso que no significó una derrota del imperio militar industrial de los Estados Unidos? La invasión a Afganistán, donde los soviéticos que dejaron, o ahora Irak, y quién sabe qué están pensando con estas provocaciones tan cerquita de nuestras fronteras con los hermanos de otros países. Eso fracasó, y fracasó el poderío industrial de la mayor potencia, porque tienen el mayor Producto Interno Bruto, y sobre eso a lo mejor hablamos de ese indicador. Es la mayor economía del mundo. El PIB hay que desmontarlo como mito también. No, pero es que se está cayendo a pedazos, porque tiene las piernas muy frágiles. Las mentiras tienen las piernas cortas, y se viene abajo una sociedad poderosísima desde el punto de vista militar. Quien lo duda, la mayor potencia mundial que puede agredir a cualquiera de manera impunemente. Y esas cosas ya las decíamos en 1998 y en 1999 a los señores del Fondo Monetario Internacional. No le estamos diciendo nada nuevo. Nos decían que si no seguíamos las políticas del Fondo Monetario Internacional en 1990, después de ganar las elecciones del presidente Chávez en 1998, íbamos a fracasar. Estamos hablando de hace 10 años, Walter, en una lucha sostenida, y inclusive cuando fuimos con el presidente a hablar con todas las calificadoras de riesgo a Nueva York, calificadoras de riesgo que decían que todo estaba bien, cínicos. Son cínicos de un movimiento que se viene abajo por implosión del sistema. No es que se vaya a terminar eso de un día para otro, por Dios, así no es la cosa. Así cayó el imperio soviético, ¿verdad? O sea, la construcción de más de 70 años de construcción de una experiencia socialista, pero ahora no son la tragedia de las torres, es que se viene abajo los íconos del capitalismo, porque esta es una crisis rectante, una crisis global, una crisis que abarca todos esos espacios a los cuales le llegas a través de esto. No solamente es Europa, es Asia, es Australia, también la China, y por supuesto América Latina y los Estados Unidos, donde parte esta crisis con la cosa del Lehman Brothers. Aquí tengo unas gráficas que más te los voy a mostrar en algún momento, Walter. Pero lo más importante es el ser humano. Si la economía no sirve para que el ser humano sea una persona feliz, la economía no sirve para nada. Y hay gente que cree que la economía es un fin en sí mismo y nos pretenden dar clases con modelitos. Mira, eso lo aprendí muy temprano en mis tiempos de los profesores Carlos Domingo y Oscar Barsaski en el CENDE, cuando estudiábamos el curso de planificación del desarrollo.
nos enseñaron todos los trucos de los modelos matemáticos, toda la modelación, porque ellos sí fueron próceres en aquellos momentos de diseñar instrumentos, pero son instrumentos de trabajo, y esta gente cree que los modelos que tienen en la cabeza, así se funciona la realidad, y pretenden invertir, esa es la ideología, ¿verdad? Pretenden que la realidad funcione como los modelitos que tienen en su cabeza. Si ya Marx superó a Hegel en aquel momento con la dialéctica hegeliana y puso las bases en la realidad, estos no son ni siquiera buenos hegelianos, son copiadores de modelos que pretenden aplicarnos a todos, y de repente un representante del Fondo Monetario, del Banco Mundial, va a un país africano y llega a Venezuela y resulta que el formato nos lo quieren aplicar como si fuéramos un país de otras naciones. 10 años ya los venimos conociendo. ¿Y qué nos van a decir? Cínico. Entonces, ¿Tú quieres ver una muestra de cinismo absoluto? Tú tuviste un encontronazo con Strauss-Kahn, ¿no? Bueno, eso hay que dejarlo, porque además eso tiene que ser un testimonio audiovisual para la historia. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, cuando yo fui al Comité de Desarrollo... Tú le dijiste en su cara un par de cosas que ahora los hechos están dando la realidad. Bueno, estaba presente de testimonio José Alejandro Rojas, que es nuestro representante en el Banco Mundial, y bueno, le dije lo que le tenía que decir con la dignidad del pueblo venezolano y de su historia, que Venezuela nunca creyó este gobierno en el Fondo Monetario Internacional, y tal vez la soberbia del que nos ve de arriba hacia abajo dirá que se habrá creído este señor, ¿no? Fue una entrevista muy breve, pero yo creo que hablé con la dignidad y la historia de nuestros países latinoamericanos. ¿Cuándo fue y dónde fue? Eso fue en el Comité de Desarrollo, eso fue en abril, cuando estuvo el Comité de Desarrollo, que se efectuó una vez en Estados Unidos. El Fondo Monetario y el Banco Mundial se unen, como lo acaban de hacer, como acaba de hacer en Estambul. Exactamente, en ese momento tocaba a Venezuela representar al Comité de Desarrollo en la silla que ocupa México y España, y nosotros nos toca en este momento. Preferimos quedarnos acá, y estuvo de representante nuestro representante en el Banco Mundial, el doctor José Alejandro Rojas Ramírez. Pero ya eso lo conocíamos, y bueno, si hubiera sido el testimonio nuestro allí, lo hubiéramos repetido de nuevo, porque ya lo hemos dicho tantas veces. No es que lo dijimos en abril de este año, Walter, es que lo venimos diciendo desde el 2 de febrero que el presidente entró, cuando nos decían que teníamos que copiar modelos que fracasaron después. Yo no voy a mencionar nombres. Por eso nos decían, si no siguen el modelo D, van a fracasar. ¿Quiénes fueron los que fracasaron? Se daban de barriga en el suelo pidiendo una entrevista con un caballo y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo no creo que llegaba a caballo. pero fíjate, Strauss-Kahn, que se supone que viene del lado progresista, ¿no? Sí, de la socialdemocracia europea, de eso que tenemos viviendo en Italia, en Francia, en Inglaterra. Tú estudiaste en Sussex, allá tuviste también tu encontronazo. Y estudié también en Italia. Y estuviste en la Universidad de Bolonia, fue, ¿no? Sí, yo estudié la primera universidad del mundo antes que Oxford y Cambridge, en el siglo XIX, una de las universidades, posiblemente la universidad más antigua del mundo, ¿no? Allí tuve la oportunidad, gracias al apoyo de mi familia, y pude estudiar ingeniería electrónica, y después, bueno, me vine a Venezuela porque esta es mi patria, si bien no nací aquí, ¿sabes? Pero no, nacimos en la patria grande latinoamericana. ¿Y quién nos quita eso? Nadie que nos quite lo bailado, pero lo que vamos a bailar ahora. Yo te voy a mostrar el cinismo, yo no sé cómo catalogarlo de otra manera, ¿no? Dominique Strauss-Kahn ve que el tinglado se cae y el hombre sale a decir, sin aplausos ninguno, por supuesto, están alelados en la platea mientras están reventando todos los bancos los manifestantes afuera, contenidos por la policía en Estambul, y sale a decir que en las circunstancias actuales estamos hablando de la pérdida de trabajo y de afectarle la vida a 90 millones de personas como mínimo, que el costo social que van a tener ya no se trata de pérdidas de trabajo, de condiciones, sino de vida o muerte eventualmente, y de eventualmente guerra, y lo dice con toda su cara bien lavada como para desmarcarse y decir, el día que escriba su biografía, yo alguna vez lo dije, y lo dice en Estambul. Vamos a ver ese video, señor director, creo que lo tenemos listo, y si no, usted me avisa.
Fíjate esto es para la historia, ¿no? Aquí lo presenta el representante de Vietnam y el hombre le advierte al mundo, el hombre que nos ha vendido el catecismo neoliberal por décadas, que se supone que viene de una extracción progresista, y lo vamos a dejar con el sonido original, porque esto le encanta a los neoliberales, ¿no? Que se lo digan en inglés. Vean lo que dice este hombre. ¿Que es un mea culpa o es la desfachatez más grande? Stakes are particularly high in low-income countries. Following the figures given by our friend from the World Bank, 90 million people are about to be purged in extreme poverty because of the crisis. El desafío es particularmente alto a partir de la cifra que nos dicen los amigos del Banco Mundial. 90 millones de personas van a sufrir esto. Lower purchasing power. In the low-income countries, it's about life and death. We could see in those countries. Fíjate lo que dice, estamos hablando de vida o muerte, y eventualmente estamos hablando de guerra. War. La platea se quedó helada. Ese es el hombre con el que tú te enfrentaste y le dijiste... Bueno, le dije lo que tenía que decirle en muy breves palabras, poniendo el punto de dignidad de nuestros pueblos y nuestras posiciones, que no son nuevas, Walter, porque si vamos mucho más allá y defendemos lo que fue la CEPAL, ¿verdad? El pensamiento de la CEPAL, Raúl Prebisch, o la teoría de la dependencia en los años 60, que ya en aquellos momentos, y lo refiero con debido respeto al profesor Stiglitz, parece que descubrió que el Producto Interno Bruto ahora no es el representante sino del crecimiento y no del desarrollo. Pero si eso lo estudiaba la CEPAL en los años 40 y en los años 60 en la teoría de la dependencia, tanto que se discutió. Y decir que crecimiento y desarrollo no eran lo mismo, era como ser corrido con agua bendita por los papas del neoliberalismo, ¿no? Así es, entonces parece que estuviéramos como descubriendo el agua tibia. No se necesita hacer un premio Nobel para eso. Nuestros estudiantes de los años 60 y a principios de los 70 ya discutíamos, pero de manera, estamos hablando de hace 40 años, Walter, donde eso se discutía intensamente en América Latina, buscando una comprensión de nuestro fenómeno, de nuestra historia, de nuestra dependencia. Allí sale el número, o sea, la relación umbilical, que no es más que ahora lo globalizado que nos quisieron vender en los años 80 como la bondad de la globalización. Ese es el capitalismo en todos los intersticios de este globo terráqueo donde llegas con este programa, Walter. Aquí no hay intersticio a lo mejor del programa que llegue, donde no llegue este programa, pero así está la lógica, como nos lo dice el profesor, la lógica del metabolismo del capital permea todo el globo terrestre. Así es. Ese que tú tienes siempre allí. Así es. Entonces no podemos, no sé si llegará a la Luna luego a Marte. Pero esa lógica entró en una crisis estructural, pero no ahorita, desde hace 30, 40 años. Ahí estaba el digno representante del pueblo vietnamita. Honores, ¿verdad? Derrotaron a los franceses en Dien Bien Phu y después vinieron los americanos y tuvieron que salir como... Bueno, esa es una de las historias tristes, como tendrán que salir de Afganistán, por lo visto, porque se repiten los esquemas, ¿no? Ahora... yo creo que lo que deberíamos dejar para la segunda parte, porque ahora vamos a un corte, es las gráficas que tú trajiste, porque esto sería lo que mucha gente estaba revoloteando como los rebullones, esperando a ver dónde estaba el paquete. Bueno, vamos a un breve corte comercial. Nosotros no tenemos corte comercial, un breve corte institucional, pero estaba pensando cómo funcionan los medios de la oposición. Vamos a un breve corte institucional y luego le mostraremos lo que algunos querían catalogar y ya tenían listos los titulares. El gobierno mostró el paquete económico. Bueno, ya volvemos. Ahora yo me transformo en teleespectador como ustedes
y me voy a dar banquete con el amigo doctor, profesor Giordani, y nos va a explicar eso que algunos esperaban que fuera el paquete económico. ¿Qué tenemos en esa gráfica? Fíjate, Walter, ¿no? Lo primero es lo que ha representado la voluntad política de un proyecto bolivariano, el ser humano, el pago de una deuda social acumulada. Por supuesto que ningún indicador va a cubrir la totalidad de una realidad tan compleja y difícil. Es lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano, el IDH, que lo mide en los 192 países de las Naciones Unidas, aproximadamente en 182 lo mide, y las Naciones Unidas cada año publica el resultado de 2 años antes, porque es un proceso bien complejo de comparación, requiere esa elaboración. El IDH, como sabemos, mide fundamentalmente 3 cosas: el elemento de la salud, la esperanza de vida al nacer, la educación y el ingreso promedio. Subrayo, IDH es Índice de Desarrollo Humano. Siempre está desfasado porque es un trabajo muy laborioso y se sabe como 2 años después del trabajo de campo. Entonces, vamos a repetir los conceptos básicos. Son la salud, que es la esperanza de vida al nacer, la educación, con varios componentes, y el ingreso promedio. Perfecto. O sea, eso es como una media pesada que tiene y se llega a un índice compuesto. Hay 4 categorías allí: índice de desarrollo muy alto, alto, medio y bajo. La mayoría, ningún país latinoamericano se encuentra en el muy alto de desarrollo, que es de 0,9 hacia arriba. Entre 0,8 y 0,9 están varios países latinoamericanos, entre los cuales se encuentra Venezuela, ocupando un puesto. Los puestos cada vez se mueven como los rankings, ¿no? Perdóname la expresión. En el golf, en cualquier deporte uno se va moviendo, pero se mueven todo. El valor que se tenía en 1900 al llegar al gobierno estaba por debajo de 0,8, que era un nivel, como el tercer nivel. Venezuela en este momento, o sea, en el informe que corresponde al año 2007, publicado el lunes por las Naciones Unidas, es 0,844, que está en ese nivel de desarrollo alto, no muy alto, ese es el superior. Y fíjate entonces cómo ha sido el crecimiento. Esto de alguna manera refleja lo que es una política y una voluntad y una acción del gobierno y un empeño hasta la saciedad del presidente Chávez, que estaba en la agenda alternativa, cómo pagar la deuda social, y ha sido una constante a pesar del golpe de Estado, a pesar del sabotaje petrolero. En ningún momento ha cesado la política del gobierno en cumplir ese elemento fundamental que es el ser humano, del cual deriva la felicidad, si lo queremos. ¿Cuánto nos costó el golpe y el sabotaje petrolero? Hay cifras, estimaciones entre 10 y 15 mil millones de dólares, Walter. O sea, eso son estimaciones difíciles de hacer, como la tragedia de Vargas, que costó, según la CEPAL, 3, 4 mil millones de dólares. Hay gente que ha dicho que costó de entre 20 y 25 mil millones de dólares, sí, ¿no? Por el efecto. Es difícil hacer unas estimaciones, pero fue un tsunami. El de Vargas fue el primero, el 15 de diciembre de 1999. Después nos llegó ese tsunami del golpe de Estado. El de Vargas, bueno, fue la naturaleza, pero el otro fue provocado, premeditado. Nos cobró también cosas que los seres humanos hacemos violando las leyes de la naturaleza, porque en el cauce de los ríos la naturaleza llega a un momento en que por allí vuelve a pasar algún momento. Sí. Pero esto fue ya en el golpe de Estado de abril. Ahí hubo ya una mano humana, militar. Si se lo hubieran hecho a Pinochet o al general de Gaulle, ¿qué hubiera pasado? Me pregunto yo, ¿no? En fin, adelante. Bueno, entonces este indicador de alguna manera señala lo que ha sido un esfuerzo, un tremendo esfuerzo por pagar una deuda social acumulada, no solamente durante 40 años del régimen de democracia representativa, sino mucho más. Y aquella cifra del Morgan Guaranty Trust con el traslado de cosas que eran públicos a lo privado en pocas manos. Ahora fíjate, aquí se muestra, en una pequeña distribución,
que Venezuela superó cuatro lugares. Un país superó 7, 2 países superaron 5 lugares y Venezuela está aquí subiendo 4 lugares en la escala. Esta es como la distribución, hay algunos que bajaron y hay 83 que se quedaron igual. Esta es como una especie de curva de distribución, ¿verdad? Los que subieron 2, los que subieron 1, los que mantuvieron, los que perdieron una posición. Esta es una distribución de los países que año a año hay cambio en el ranking. Uno estuvo cuarto, sube el tercero, como la Vinotinto, que creo que ya está entre los cuantos, octavos de final, que ya es 16, ¿verdad? Vamos bien. Y a ver si llegamos también el sábado en ese sentido. Entonces, esto muestra el movimiento ascendente que se muestra en términos relativos del índice, pero ahora en posición de Venezuela. Ahora, estas cifras de las Naciones Unidas me dijiste que son de hace unos días. Claro, del lunes, lo publicaron, sí, porque ese informe se publicó el lunes a las 10 de la mañana, se presentó en Venezuela y en el mundo entero, porque ellos lo hacen a nivel internacional. Estas cifras son calientitas. ¿Pero es que no la han querido ver o qué pasó? ¿Le metieron silenciador o la engavetaron? Es que yo creo que los señores que están en Estambul parece que no se ponen, ni siquiera ven lo que pasa en las Naciones Unidas. Bueno, eso pasa en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, que están en Washington, pero no ven lo que pasa en Nueva York. Si es que es un clamor, que no los van a decidir los grandes, ahora lo tienen que decidir los 192 países o los que sean. No, son 192. 192 contra los que levantan la mano en el Consejo de Seguridad y usan el veto. Y el derecho a veto. Entonces, esto es un movimiento ya de posiciones. Ahora fíjate todo este elemento. Si bien en ese segundo grupo Venezuela es superado por algunos países, como Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, mira tú lo que es la distribución del ingreso. Y esto se mide con un indicador que se llama Gini, donde Venezuela en América Latina está en el primer lugar. Mientras menor sea el indicador, la distribución del ingreso, o sea, mientras mayor sea, es más regresiva la distribución del ingreso. Y países que nos superan en el índice, como Chile, Argentina, México, Costa Rica y Uruguay, tienen una distribución del ingreso, porque una cosa es el promedio del ingreso, esta es la distribución, la concentración del ingreso. Y en la distribución del ingreso, en Venezuela es el país de América Latina donde esa distribución es la menos regresiva. Es decir, dicho toscamente y a mi manera, tú tienes más dinero, pero no lo distribuyes entre tu gente. Exactamente. Y la calidad de vida, con los nuevos parámetros, bueno, lo que debieron ser clásicos y viejos parámetros es, si tienes dinero, cómo lo repartes con tu familia, ¿no? Claro, y el 10%... No lo concentras. Y el 10% de la población tendrá el 10% del ingreso, el 20% de la población tendrá el 20% del ingreso. No, el 10% de la población a lo mejor tiene el 70 o el 80% del ingreso. Esto es un indicador, o sea, por la bisectriz, no tengo acá el gráfico, pero muestra esta escala, donde si bien hay varios países que están en ese rango, Venezuela es donde la distribución del ingreso es menos regresiva. Esto es el 2007. En estimaciones del INE, para el año 2009 esto es 0,4. O sea que la distribución del ingreso cada vez es menos regresiva en este país. ¿Y eso por qué? Eso es un milagro. Es un milagro dado por la voluntad política del gobierno del presidente Chávez de tener como prioridad siempre, y no como una política compensatoria, como nos enseñaban los neoliberales en los años 80, que crecía la economía y después compensábamos a los pobres, niños, mujeres embarazadas o ancianos. No, esa no es la política. Y este es el elemento fundamental que esta gente parece que no entiende. Porque aquí no es entonces la economía por la economía un fin en sí mismo, es la economía al servicio del ser humano. Y es por eso entonces que tenemos que empezar por acá. No suena a paquetazo todavía. ¿Qué más hay? Ahora, este gráfico que parece muy complicado. Cada una de estas curvas, y la totalidad de ellas son las recesiones que han existido en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Es decir, cada línea de esta es un proceso de recesión, sí, en Estados Unidos, por ejemplo, a partir, fíjate, de la finalización de la Segunda Guerra. Esta, por ejemplo, verdecita, cayó y se recuperó más o menos rápidamente. Esta que está medio marroncita, fíjate cuánto duró y lo que tardó en recuperarse. Aquí está en el número de meses.
Y cuando hablamos de la profundidad de la crisis, si la pudiésemos medir en un solo indicador, que es la pérdida de los empleos en un año, la crisis actual, coyuntural, pero que no es coyuntural sino estructural, en los Estados, en todas esas recesiones, ha llegado hasta un máximo de pérdida de empleo, hasta por acá, 1,5 millones, 2 millones de desempleados en un año, de pérdida de empleo. En la recesión actual, en un año, después del Lehman Brothers, en los Estados Unidos se han perdido casi 5 millones de empleos. La situación en los Estados Unidos, Walter, es que los desempleados son casi 14 millones. Y si lo ves en otras cifras, otros cálculos, puede llegar a 17 millones de personas. 5 millones de personas aproximadamente perdieron su vivienda. Si no tienen trabajo, 14 millones. Perdieron su vivienda, 5, y 50 millones no tienen seguridad social. Imagínate el flagelo que le tocan esos 3 males a una familia norteamericana. La mayor potencia militar del mundo en una crisis que no sabemos cuál es la profundidad porque no ha terminado y no sabemos cuál va a ser la duración en el tiempo. Entonces, ahora inventamos las letras, la B de Venezuela, la L, a lo mejor una W, vamos a tener que inventar el alfabeto griego, porque las letras no nos alcanzan, entonces tendrá que ser el alfa, el beta, el gamma, el delta, el épsilon, o qué sé yo. Y eso es lo que expresaba ese señor allí, reconociendo, oye, qué bueno, no, pero es que hay que aplaudirlo, porque lo reconoció. Pero un tipo que viene de la izquierda y que intentó ser candidato de la izquierda, ahora, en el después de haber vivido, francés, era del partido, era de los partidos progresistas de la izquierda francesa. Y mira dónde está Europa, querido amigo Walter. ¿Dónde está la Europa? Para no mencionar otros países. Se enchufó como gran funcionario y ahora que ves que se le cae entre las manos a pedazos la estructura de la cual vivió, hace un mea culpa como para, me imagino, para lo hizo antes un señor español. Cuéntanos ella. Bueno, el señor Rato cuando renunció el Fondo Monetario Internacional, que después vino esto. Parece que caen en seguidilla. Aquí lo mostramos. Un español, sí. Un francés, a lo mejor vendrá otro. Pero es sí mismo, no hay duda. Pero es el reconocimiento de una realidad, de una crisis que no sabemos cuál es su profundidad y no sabemos cuál es su duración, Walter. Y no tienen método capaz de preverlo. Toda su jerga tecnocrática no sirve aquí. Siempre repito esta frase sabia de los hindúes: predecir es difícil, sobre todo el futuro. Entonces, ¿cuál es la profundidad de la crisis? ¿Cuál será su duración? Necesitaremos otro alfabeto. Pero ¿cuál es la naturaleza de la crisis? No es coyuntural, es restante, es global. No es Europa, es China también, con un crecimiento de más en 30 años en un proceso muy particular de construcción del socialismo. Yo lo decía esta mañana, ¿qué pasa si China hace lo mismo que le hizo De Gaulle cuando manejaba aquellas cositas verdes y le dijo: señor Nixon, me da el equivalente en barretas de oro o en esas cositas? Si China le dice eso a los Estados Unidos, ¿qué pasaría en este mundo? China tiene ¿cuánto? 300.000 millones de dólares. Mira, en bonos, o más. La mente nuestra... No, se ha ido soltando lastre, ¿no? Previendo eso. Y ya estaban insinuando una nueva moneda para intercambio, claro, entre las potencias de... Pero ¿quién va a tener confianza en el dólar? De Bretton Woods lo acabó Nixon, cuando De Gaulle murió con las botas puestas por eso. Claro. Porque él empezó a juntar oro, y dijo: bueno, ahora quiero todas mis reservas en oro. Y además agarró a la OTAN y le dijo: tienen 6 meses para irse de mi país, porque ustedes no van a mandar más que yo aquí. Bueno, me imagino que ahora sus restos que están en Colombey les Églises deben estar no dándose vuelta, aplaudiendo, deben echarle humo, fuego fatuo. Claro, entonces es una crisis que no solamente es coyuntural y que nació en los Estados Unidos a partir del subprime y todas estas cosas que conocemos, y los íconos del capitalismo, la Chrysler, la General Motors, porque no es solamente la burbuja financiera. Y hoy usaba Ali una expresión muy linda, que no era una burbuja, sino que ya se estaba convirtiendo casi en una llaga, ¿no?
Lo dijo muy elegantemente, tú sabes cómo es Ali, nuestro querido amigo Ali Rodríguez, ¿no? Bueno, de Ali es que saco yo la cifra de 25.000 millones de dólares nos costó ese paro golpista petrolero en su consecuencia, ¿no? Ahora que tú lo citas. Entonces, yo me pregunto, si De Gaulle fusiló a algún general que se le alzó con lo de Argel, ¿qué haría con una gente que le hiciera eso a la economía francesa en ese momento? ¿Qué haría Pinochet? En fin. El déficit de los Estados Unidos fiscal llega casi al 11%. 11% ya. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es el mayor economía, ¿verdad? Estados Unidos, Japón, y ahora que China superó en Producto Interno Bruto, para medirnos así, Sí. ya superó a Alemania, y posiblemente en 30, 40, 50 años, porque los chinos es una sociedad milenaria, es una cultura. ¿Cuál es la cultura de los norteamericanos? Con el debido respeto. Los que vinieron de Europa y acabaron con los indios, no nos enseñaban aquellas películas de indios cuando éramos niños, Walter. Sí. Y además venía el séptimo de caballería y todo el mundo aplaudía, ahí vienen los buenos. Y los indios que eran los malísimos. Y China es milenaria, ¿verdad? Intervenida en todas en siglos, ¿verdad? Porque es una sociedad como lo fue Egipto, como lo fue Mesopotamia, ahí donde los Estados Unidos hicieron desastres con... Lo que acaban de hacer con la cuna de la civilización, que es Mesopotamia, en Irak, donde han dejado los proyectiles con uranio empobrecido, eso es el veneno para millones de años. Eso no tiene perdón de Dios. Entonces no es cínico. Perdón, no tiene he dicho perdón. una barbaridad. Dios siempre perdona, pero no tiene perdón de la conciencia humana lo que acaban de hacer ahí. Entonces, entre los cínicos que nos vienen de Europa y estos desalmados que quieren acabar con ese planeta que tú dices... Bueno, ya que hablas del planeta, voy a redondear la barbaridad que dije. Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Y eso es lo que nos costó el del ave de Vargas, y eso es lo que están haciendo en Mesopotamia, y lo que toca con el uranio empobrecido, utilizándolo como proyectiles, porque ya no sabían cómo hacerlo. Que como tiene mayor impacto, mayor densidad, buen material para romper más, ¿no? Pero eso va a quedar ahí, y ya están naciendo niños deformes, están contaminados los niveles freáticos de agua. Bueno, ¿para qué hablar de eso? Volvamos al paquete. Tú eres responsable de un paquete, según es que paquete oculta siempre algo, y el presidente Chávez nunca ha ocultado nada, porque es que este gobierno no tiene nada que ocultar. Ellos sí tenían algo que ocultar, porque iban a privatizar a PDVSA. Eso sí lo tenían que ocultar. PDVSA había que llevarla a su mínima expresión para venderla a precio de gallina flaca, porque ya estaba listo. Y nosotros sin PDVSA, entonces si no hubiéramos tenido jamás capacidad de negociación, seríamos ¿qué? Un país rehén. Bueno, pero tantos de estos sabios de la privatización, teníamos que privatizar todo con un proceso de desinversión para después las gallinas flacas. Parece que se desaparecieron todos esos próceres de nuestra economía, porque tenían en la cabecita modelos que creían que esa era la realidad, y ahí está la gran confusión, que es dialéctica, pero no es hegeliana, es marxiana en ese sentido. No se quedaron ni siquiera en Hegel. ¿Cómo pudieron haber llegado a Marx? Algunos creían, se decían marxistas. Kierkegaard por ahí. Entonces, tenemos la cuestión de la profundidad por un lado, ¿verdad? Medida en una sola variable. Esto no es totalmente cierto, pero es una aproximación. La duración de la crisis, la naturaleza y el origen de la crisis, que no es solamente coyuntural, y las consecuencias. Entonces, Venezuela, por una política social sostenida de pago de la deuda social, ha resistido. Y esto, Walter, lo podemos ver acá. ¿Verdad? Aquí está. Cuando llegamos al gobierno con el presidente Chávez, no teníamos cómo pagar sueldos y salarios, y el presupuesto hubo de que reconducirlo. Creo que había dinero para pagar 3 meses. Una cosa así, no pudimos sino hacer eso. No llegaba a 3 meses. Y aquí entonces subió la economía, crecimos 3.5 por varios años, y aquí vino el tsunami del golpe de Estado. Allá en el ministerio nos reuníamos a principios de diciembre del 2001 con Fedecámaras y desaparecieron. ¿Cómo así? Bueno, el señor Carmona, allá nos reuníamos, desapareció en diciembre y apareció en abril. Ah, bueno, porque tenía su propio cronograma. Venía a juntar los restos. Entonces, ya eso venía preparado desde hace tiempo. Yo dije que iba a mostrar el libro de la ITT de Chile del golpe de Estado por lo parecido de esta situación. Yo estaba en CMT, canal privado,
y me sacaron del aire. Dije, fui ingenuo, digo, mañana lo muestro para que vean que algo aquí se parece demasiado, y sin ningún problema técnico dijeron, no puede ir al aire por fallas técnicas. Y yo usaba el ascensor ejecutivo de ese canal y me encuentro con el señor Carmona y su jefe de seguridad allí. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Y por qué me sacan del aire? Y al otro día, ¡pum!, el golpe. Bueno, y esos luego eran los cronogramas. Esos eran los paquetes que tenían listos, ¿no? Claro, paquete es ocultamiento, aquí no hay nada que ocultar. ¿Y cómo sigue este libreto? Porque Y ese luego gráfico... entonces viene y nos encasquetaron, perdóname la expresión, un rebote estadístico. Eso no existe en economía. Mira cómo es este rebote estadístico, 23 trimestres sucesivos creciendo la economía. Es decir, oye, es como una boligoma, nos decía Nelson esta mañana. Ningún país en este momento puede mostrar un crecimiento sostenido de 23 trimestres. Creo que ningún país de Occidente, ¿no? Bueno, y entonces eso le llaman, por eso digo de Occidente, ¿no? Pero entonces a eso le llaman un rebote estadístico. Si no, fíjate qué boligoma, ¿no? Son los reyes del eufemismo. No, y mira qué boligoma que sigue rebote y rebote y rebota 23 trimestres sucesivos. Y este promedio era muy alto, 9, 9, 8, 1 en promedio, y aquí comenzamos un poco a tener los efectos, bueno, de ese fenómeno que no alcanzó el problemón global. Las consecuencias, y a mirar, entonces ahora, tenemos esta declinación que tenemos en estos últimos trimestres, 2.4 en el último trimestre, y eso es uno de los elementos de la política que hay que revertir esta tendencia. Entonces, un primer objetivo fundamental es revertir esta tendencia, ¿cómo? Y hay algunas propuestas. Un segundo elemento, este es el desempleo. El desempleo tiene una estacionalidad. Él baja mucho en diciembre, sube en enero. Aquí hay una serie, baja en diciembre, sube en enero. Aquí hay como 3 series, ¿verdad?, de estos 3 años. Aquí, digamos, literalmente se guindó. El Instituto de Estadística aquí no pudo medir y apareció en 20.7. 1 de cada 5 venezolanos estaba desempleado. Pero aquí hay una tendencia ahora en ese crecimiento, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más difícil a medida que baja. Con la bajada en diciembre, la subida en enero, la bajada en diciembre, la subida en enero. Estas son especies de ciclos, ¿verdad? Una estacionalidad, y hemos estado aquí en 8, 9, alrededor de 8%. Fíjate que llegamos casi a 6, y vamos a estar por debajo de 6. Pero aquí entonces nos está afectando también el desempleo. Aquí tenemos entonces un objetivo fundamental, mantener el empleo. Los 14 millones en Estados Unidos, ¿cuántos en Europa, en España particularmente? Me llegan correos de gente, de colegas de España que dicen, bueno, nos encantaría poder ir a trabajar con ustedes, nos gusta el programa. Y yo, ¿qué pasa? La cifra oficial última que manejaban eran algo así como 18 y algo, y me dicen fuentes no oficiales que supera el 20 el desempleo. Hay gente que se fue allá buscando una oportunidad y que quiere volverse, y ahora se han quedado a medio del Atlántico, ¿no? Sumemos toda Europa entonces, no solamente en España, Italia, Francia, etcétera, ¿no? Los franceses están que lleven, los belgas, bueno, le han ido a llevar los excrementos directos con sus máquinas a los políticos, ¿no? Tenemos una imagen tremenda que no la vamos a mostrar ahora. Y por supuesto los culpables somos los sudacas, ¿no? Claro, porque vamos a quitarle esa inmigración, en los que antes los recibíamos. Bueno, tú tienes una familia de padres republicanos, ¿no? Cuéntanos algo de eso. Los que los recibíamos con los brazos abiertos, y grandes maestros del periodismo como don Pepe Moradel, que podría citar yo, en mi época en que el Nacional era el diario progresista. Y nunca jamás se les ocurrió sino el agradecimiento con que los hemos recibido a toda Europa, en América Latina, y ahora somos los sudacas, chicos. ¿Qué es eso? ¿Será que vamos allá a quitarle algo? ¿Cuál será el grito de guerra? Potosí. ¿Qué puedo yo negar si soy hijo de una madre española y un padre italiano que combatió en la brigada Garibaldi defendiendo la República Española, y recibido en campos de concentración por los gobiernos progresistas de Francia? Se parece un poco a la imagen de estos franceses ahora en cargos de suma importancia en el campo económico.
Que hay unos cuantos Pienoir que se olvidaron, además, que hay que reconocerlo de parte y parte, ¿no? Cuando le mandaron los soldados que faltaban, y que para ganar la guerra de Argelia, el voto fundamental lo consiguieron con el voto del PC, eso está en la mala conciencia. Pero eso de que los republicanos de la Brigada Garibaldi, como tu padre, cruzan los Pirineos después de haber luchado del 36 al 39, y entonces los progresistas franceses de la izquierda los miran por encima del hombro y los meten en un campo de concentración. Sí, señor. Allí murió el poeta Machado. Sí, señor. Desesperados porque ya los alemanes estaban cerrando, ¿verdad? Sí. Estamos en enero. Mi hermano nació el 31 de enero de 1939 en la frontera con España. Y ya no valía la línea Maginot, venían los Panzer por la sardina. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso es parte de la historia, ¿no? Tristemente, que la recibimos ahora en otra cosa, por una historia ya un poco más adelante. Dentro de poco vamos a ver a muchos europeos viniendo a buscar un puesto de trabajo a América Latina, si esto y así ha sido toda esta patria bella y hermosa que siempre ha recibido los extranjeros. Y siempre hemos sido generosos. Y entonces, ¿cómo podemos recibir nosotros a los otros? Siempre igual, pues este es un pueblo hermoso, abierto. Mensaje. ¿Cuánto nos queda, señor coordinador? Yo me entusiasmé y me olvidé del tiempo. ¿Cuánto? 3 minutos. 3 minutos es un round completo. A ver, suena la campana. ¿Cómo que redondeamos? Bueno, la política social inclusiva va delante de lo económico. Y todas las medidas que se puedan obtener en el campo económico para recuperar el crecimiento, salvaguardar el empleo y mantener la inflación, tienen que ir hacia el ser humano. Si no, no tiene ningún sentido. Y una serie de acciones que las está tomando el gobierno desde hace mucho tiempo para que eso sea así y no se mantenga esa tendencia que veíamos antes en el decrecimiento, el desempleo no aumente y la inflación disminuya, pero en función del ser humano, ¿verdad? De las pensiones, del trabajo, de la salud, de la educación y de todo lo que significa la vida y la felicidad. En esa dirección es que ha actuado el presidente Chávez desde el 2 de febrero de 1999. No ha cambiado. Ha sido perseverante y obstinado. Y ahí están los resultados. Y eso va a continuar. No va a continuar. Si el precio estaba petrolero allá, claro, nos emborrachamos por la cultura rentística de este país y ahí tenemos que ajustarnos entonces. ¿El presupuesto está basado con un barril a cuánto? 40. El presupuesto del año 2009 estaba en 60, se reajustó a 40 en abril y ahora se mantuvo en 40. Prudencia presupuestaria, porque si lo ponemos a 60 lo gastamos, si lo ponemos a 80 lo gastamos, si lo ponemos a 100 lo gastamos. El gasto en ese sentido es voraz, no tiene límite por nuestra cultura rentística, que es un problema muy serio que llevamos por dentro de un siglo de explotación petrolera. Eso lo ha estudiado Bernardo Momer, el profesor Batista. Ese es otro tema. Pero entonces debemos superar esa cultura rentística. Era una paradoja para Adam Smith que el rentismo debía ser superado por el capitalismo, el rentismo de la tierra, y nosotros hablamos de socialismo. Vaya paradoja, vaya reto que nos ponemos. Parece que cada vez nos ponemos retos más difíciles. Bueno, así seguramente que se los puso Bolívar, ¿verdad? Hace 200 años. Y ahora, bueno, sabes que mi esposa era llanera y el llanero dice, es del tamaño del reto que se le presenta. Y así parecemos los venezolanos y los latinoamericanos en general, los caribeños también. Nuevos retos ante la crisis. Y hay un sentido de patria grande otra vez, se nota, uno lo ve en los correos electrónicos que recibe, todo el mundo se siente partícipe de la misma oportunidad histórica, además oportunidad histórica de hacer y ser partícipe de la historia, y el sentido de patria grande, ¿no? Y eso no lo mide el Producto Interno Bruto, porque es la conciencia colectiva y es la conciencia de patria grande. Así es. De todo el más modesto de los venezolanos o latinoamericanos, para hablar en términos ya más allá, o de los que luchan, que se fueron a Europa por ver. Entonces, ese elemento de la orientación es fundamental y es un cambio en el paradigma que los compañeros neoliberales no pueden entender. Claro, porque si no pones el hombre como la razón de todas las cosas. Y la mujer también. Bueno.
perdóname, el ser humano, discúlpame. No, digo, no, oportunísimo. Si no pago los platos rotos después. Entonces el ser humano al centro de la política económica, el ser humano al centro de la política social, de la política, por la conciencia, por el derecho a definir el futuro de manera soberana, digna. ¿Qué fue la conversación tan breve que tuve con ese señor en 5 o 10 minutos? Venezuela es un pueblo soberano y su gobierno es un gobierno soberano, y el pueblo, ahí tiene nuestra historia, ¿no? Ese mismo que ahora está diciendo, como despidiéndose del organismo que nos ha estrujado a todos, que lo que viene es terrible, pero como si él no tuviera la culpa, ¿no? Strauss-Kahn, por Dios. Un mensaje para cerrar este programa. De optimismo. Bien. Y aquí recojo la frase. ¿Dónde hay que firmar? La frase gramsciana de actuar con el pesimismo de la razón, que viene de Roland, de Robert. Actuar con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. El ejemplo de Gramsci. Bien. ¿En qué condiciones? Y eso es lo que nosotros debemos transmitir, la lucha por un futuro diferente, por el socialismo, que no está fundamentado en la lógica del capital, sino en la lógica del trabajo, y el trabajo de todos. Entonces, eso es solidaridad. Desde mi óptica cristiana, estoy totalmente de acuerdo. La solidaridad y el amor al prójimo, pues. Que Así son es. diferentes formas de decirlo. Y entonces, ante tantos problemas, esa crisis se transforma en una oportunidad. Y esa es la oportunidad para consolidar lo avanzado y profundizar este camino hacia el socialismo. No hay otra vía. Socialismo o barbarie. Lo dijo Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Y ahora estamos en estas condiciones. Venezuela, ante la crisis, y estos esperando un paquetico. Bueno, lamento haber decepcionado a la prensa nacional e internacional que nos registra. No había ningún paquete, pero creo que había un tronco de programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de tenerte aquí y siempre dispuestos a seguir aprendiendo de ti. Además, ¿por qué escondes que tienes 80 monografías, 18 libros publicados? Yo creo que es un pecado de modestia. Las cosas, si te enfrentaste en el momento que eran intocables, a Strauss-Kahn y a todos estos, ¿por qué no venir y decirlo en un programa aquí entre amigos? Esto tiene un efecto multiplicador que el pueblo sabrá agradecer. Disponga usted de las cámaras, señor director.